A ver, el problema 8 era, ¿no? Determinar la fuerza eléctrica total sobre QB, que es 10 microcoulomb, si QA es menos 9 microcoulomb y QC es igual a 16 microcoulomb. Teníamos que hallar la fuerza eléctrica total, que está en este punto. Aquí va a haber una fuerza. Primero hay que ver si se atrae o se repele, ¿no? Como yo voy a hallar la fuerza total aquí en el punto QB, en la carga QB, ya, voy a hallar en la carga QB. La carga QB es positiva, muy bien, positiva, más. QC, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? También es positiva. Más con más se repelen. Es por eso que a la carga B la bota. La trata de alejar, ¿no? De QC. Entonces, en QB es donde... A ver, un momentito. Ya está. Entonces, en QB es donde se marcan las fuerzas. Listo. Ahora, con QB con QA, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver. Voy a borrar esto para que no nos haga equivocar. QA es negativo, quiere decir que se van a atraer con QB. O sea, QB va a querer ir donde QA. Y aquí va a haber otra fuercita. ¿Sí? Listo. Entonces, estas dos fuerzas, una fuerza que está en el eje X, otra fuerza está en el eje Y. Entonces voy a tener que hallar una fuerza resultante. Es como en vectores, ¿no? Yo tenía una fuerza hacia allá, otra fuerza hacia la izquierda, entonces tenemos que cerrar el triángulo. Tiene que haber aquí como una fuerza así, una resultante, ¿no? Pero esta fuerza resultante lo puedo hallar con Pitágoras. O sea, tengo que hallar la fuerza en X, la fuerza Y, la fuerza eléctrica total se halla con el teorema de Pitágoras. Muy bien. Ya, la 8 me dicen que ya sale la B, ¿no? Listo. Vamos a ir a la pizarra entonces para resolver este problema. Es bastante típico, es uno de problemas de exámenes de admisión, así te viene, así que no te asustes. A ver, antes de pasar a la pizarra, ¿quiénes han entrado recién? Cuadros, Cuadros. profesor. Muy bien, Cuadros. Cuadros. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ashley. Listo. Muy bien. Ya. Para hallar la fuerza X, la fuerza Y, bueno, yo le he puesto otro, creo que en la anterior clase le dije F1, F2, bueno, es lo mismo al final. Lo importante es aquí el valor, ya, F1, F2 o como tú quieras. Pero ¿qué tengo que hallar? Tengo que hallar las distancias, si no, no voy a poder resolver, ¿no? Las distancias. Voy a ver quién más está ingresando. Ya. Las distancias. Ustedes están a nivel preuniversitario, entonces esto al ojo sale las distancias, ¿no? Esto vale 4 y esto vale 3. Ahí lo estoy poniendo. Ahí te vamos a hacer una pizarra. 4 y 3. Listo, ya tengo las distancias. Puedo hallar las fuerzas. Eso vamos a hacer. Muy bien. Vamos a pasar a la pizarra. ¿Alguien más tiene alguna respuesta? Solo tengo de un alumno. Muy bien, vamos a resolver rapidito ese problemita. Muy típico en los exámenes de admisión. Así te toman, de esa parte, ¿no? De fuerza eléctrica. Muy bien. A ver. Está. Ya, directamente, ya lo vamos a hacer. Aquí está la carga QB. Esta fuerza va a ser F1 o Fx y aquí va a haber otra fuerza, F2 o Fy. Vamos a hallar la fuerza F1. F1 es
la constante K, 9 por 10 a la 9, por la carga B. La carga B dice que vale 10 microcoulomb, 10 a la menos 6, por la carga, aquí había otra carga, ¿no? Porque esta carga hace que surja esta fuerza. Esa carga es QC. QC vale 16 microcoulomb. Listos. Todos sobre la distancia. La distancia que había aquí era de 4, ¿no? 4 centímetros. 4 centímetros. Centímetros, 10 a la menos 2, y esto elevo al cuadrado. ¿Cuánto vale la fuerza 1? Díganme. Igual para la fuerza 2, ¿no? Esta es la fuerza 1. La fuerza 2. La fuerza 2 va a ser igual a la constante 9 por 10 a la 9 por la carga de B, 10 por 10 a la menos 6 por la carga A, que es 9 por 10 a la menos 6 sobre la distancia que hay aquí. Esa distancia es 3 centímetros. Entonces 3 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Muy bien. Y aquí vamos a obtener F2. F1, F2, yo quiero hallar esta fuerza, que es esta, es la misma, ¿no? ¿Ya? Pero para que no se equivoquen, vamos a poner aquí así. Para hallar esta fuerza total, se aplica Pitágoras. Entonces, la fuerza total va a ser la raíz cuadrada de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. Listo. ¿Cuánto sale? Ya está todo planteado ahí. F1 900 y F2 900. Ya, muy bien. Las dos fuerzas indican que vale 900 newton, 900 newton, ¿no? Ya. Pero ¿cuánto es la fuerza resultante? Pitágoras, 900, 900. Si son iguales, es un triángulo de 45, 45. Entonces, la hipotenusa debe ser 900 raíz de 2 newton. Esta sería la respuesta, que viene a ser la alternativa B, si no me equivoco. ¿Está bien? Listo. ¿Qué es el problema 8? Es la B. Otro problema típico también es el problema 9. Ya vamos el 9 más, ¿ya? Problemita 9. Ahí está. Un poco hay que aplicar aquí estática, ¿no? Si el sistema se encuentra en equilibrio, hallar el peso del bloque, QA, el peso del bloque, ¿no? El peso. QA vale 3 microcoulomb, QB vale menos 5 microcoulomb y WA es igual a 1,5 newton. ¿Pero qué cosa es WA? Es el peso de esta esferita. Es el peso de esta esferita. W, ¿ya? No es trabajo, nada de eso, ¿ya? Es peso. Ya miren, tengo el peso. Ahora yo quiero hallar, tengo el peso del bloque, de la esferita, pero tengo que hallar el peso del bloque, este bloque. A ver, examen de admisión. A ver, ¿quiénes han ingresado recién? Escríbanme al chat, si no, o activen su micro.
¿Alguien más? Listo. A ver, ahí está el gráfico. Vamos a leer. El sistema se encuentra en equilibrio. Hallar el peso del bloque QA es 3 microcoulombs. ¿Ya qué es lo que va a pasar? Está en equilibrio, ¿sí? Aquí hay una fuerza. Hay una fuerza aquí. De atracción. Esta esferita está ahí quieta, ¿no? Esta esferita está siendo atraída por esta. Está jalando con una fuerza eléctrica, ¿sí? Listo. ¿Y por qué no lo repele? Porque si vemos ahí los signos serían QA es positivo y QB es negativo. Listo. Entonces, atrae. Aquí hay una fuerza eléctrica entre estas dos. Ya. ¿Qué fuerza más tenemos aquí? La del peso de la esfera, que era WA, ¿no? El peso de la esferita es 1,5 newton. Listo. O sea, esas dos fuerzas hacen que este bloque no resbale. Está quieto. Estoy jalando. Se queda el bloque. Hay que hallar el peso del bloque. Ahora, por estática, nosotros sabemos que podemos hacerle su DCL, ¿no? ¿Qué tiene? Peso, W. Peso del bloque, ¿ya? W o P, como tú quieras. Y hay que descomponer ese peso porque está en un plano inclinado. Listo, descomponemos de esta forma. Por aquí y por aquí. ¿Hay fricción? No hay fricción. En algunos problemas sí te pueden dar fricción ahí. Bueno, tendrás que aumentar ahí una fuerza. En este caso no. Porque no, bueno, ahí me dice liso, ¿no? Liso, dice. Ya. Entonces, no hay problema. ¿Qué más? Este ángulo 37 venía aquí, ¿no? ¿Te acuerdas eso? Listo. Esto va a ser W seno de 37 grados. ¿Está bien? El peso lo estoy descomponiendo en una componente que va a ser aquí en el eje Y y en el eje X del peso, ¿no? Del peso. Seno. ¿Está bien? Ya. Esta fuerza hace que el bloque tienda o quiera resbalarse, pero en sentido contrario hay otra y está en equilibrio. Ya, vamos a hallar la fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica de estas dos cargas va a ser igual a la constante 9 por 10 a la 9 por la carga A que vale 3 microcoulomb por la carga B que vale menos 5 microcoulomb, o sea 5 nada más, no se pone el signo, sobre la distancia que hay entre las dos cargas. 30, ¿no? 30 centímetros, 10 a la menos 2, pero esto se eleva al cuadrado, eso es por fórmula. Listo, vamos a preguntar a alguien cuánto le ha salido aquí la fuerza E, la fuerza eléctrica, ¿no? Una vez que tengo esa fuerza eléctrica, aquí va a haber esta tensión que hay aquí en la cuerdita, sería esta fuerza, ¿o no? Esa tensión es esta fuerza. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y, vamos a decir, debe ser 0, ¿no? Porque tiene que haber equilibrio. Eso por estática. Equilibrio. Listo. Eso es el equilibrio. O sea, esto se debe cumplir. Fuerzas que van hacia arriba es igual a las fuerzas que van hacia abajo. La fuerza que va hacia arriba es la tensión, pero la tensión se genera por esta descomposición del peso. Entonces, ponemos W seno de 37 debe ser igual a las fuerzas que van hacia abajo. Fe más WA. Fe más WA. W, seno de 37, ¿cuánto es? 3/5. Es igual, Fe, bueno, esta fuerza, no sé, más WA, el peso, 1,5. ¿Cuánto sale el peso? Primeramente, ¿cuánto sale la fuerza eléctrica? Todo esto, ¿cuánto sale?
A ver, calculen eso. Preguntamos F, la fuerza eléctrica entre las dos esferitas. A ver, Ramsés, ¿te salió aquí la fuerza eléctrica? Muy bien. A ver, tiempo suficiente. 1,5 newton, ¿sí? 1,5 aquí. ¿Cuánto sale el peso entonces? 5, ¿no? 5 newton. Esa sería la respuesta, ¿ya? Lo que nos pide es el peso, ¿no? O nos pide la masa. Vamos a leer el enunciado. Hallar el peso, dice, el peso. Entonces el peso es 5 newton. Sería la alternativa E. La alternativa E. Muy bien. A ver, problema, bueno, el problema 10 ya se los dejo a ustedes para que practiquen. El problema 10 es parecido al problema 8. Hay que ubicar ahí en qué vértice queremos hallar la fuerza eléctrica. Creo que es en Q0, ¿no? Aquí, en este vértice. Listo. Entonces, aquí va a haber entre Q0, tienes que ver si se atraen o se repelen, ¿no? Para ver hacia dónde va a ir la fuerza. Con las tres cargas, con Q1, con Q2 y con Q3. Creo que todas son positivas, entonces se van a repeler, ¿no? Va a ir una para allá, otra para abajo y otra, una diagonal aquí que va a ir así. Listo, eso queda ya para ustedes. Entonces la tarea de esta semana sería la tarea domiciliaria, pues, ¿no? Y este ejercicio, el problema
problema 10. En la tarea domiciliaria tenemos 12 problemitas, ¿ya? Los complicados, los que te puedes demorar de repente es a partir de la 10, ¿no? La 10, la 11, la 12. Porque los demás son aplicar la fórmula y ya. Y estos problemas son tipo examen de admisión, de la 10, 11, 12. Ya, muy bien. Les he compartido en el Classroom, les he compartido el nuevo tema que vamos a hacer, que es electrodinámica. ¿Ya? Entonces voy a compartir ese PDF. Y vamos a ver un poco de la teoría de esa parte. A ver. Ya, ¿se ve? ¿Se ve en mi pantalla? Bueno, es el tema 17, electrodinámica, ¿ya? Es un capítulo un poco largo, pero lo vamos a resumir. O sea, la parte teórica ustedes tienen que leerla, ¿no? Con detenimiento. Aquí les voy a dar las partes importantes nomás. ¿Ya? Electrodinámica, como su nombre nos indica, electro, viene de electrones, ¿ya? Dinámica es el movimiento de los electrones. Entonces, a eso se le llama corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el movimiento o flujo de electrones libres a través de un conductor, debido a la presencia de un campo eléctrico, ¿ya? Ahí tenemos un conductor, se genera un campo eléctrico, entonces se mueven las cargas eléctricas dentro del conductor. Si el conductor es un líquido o un gas, la corriente se debe principalmente al movimiento de iones positivos o iones negativos. Bueno, un ion, eso en química han estudiado, ¿no? Listo. El sentido de la corriente. Ahorita mismo tú estás usando un cargador, ¿no? Para tu laptop, para tu celular. Entonces, en ese cargador, en ese cable, en el cable, se están moviendo las cargas eléctricas. ¿Ya? En un sentido real, como dice aquí. En sentido real, las cargas negativas se mueven en sentido contrario al campo eléctrico. Las negativas van hacia la izquierda y el campo eléctrico va hacia la derecha. El campo eléctrico se genera cuando tú conectas, por ejemplo, tu cargador al tomacorriente, ¿no? Ahí se genera ya un campo eléctrico. Ya. Y el sentido convencional, ¿qué nos dice? Las cargas positivas se mueven en el mismo sentido al campo eléctrico. Ya. Para el estudio, para esta parte, nosotros vamos a tomar el sentido convencional, o sea, las cargas eléctricas, y como nos está explicando en esta nubecita, cuando nos referimos a la corriente eléctrica, se sobreentiende que hablamos de la corriente convencional, o sea, la corriente va a ir en el mismo sentido del campo eléctrico. Veamos ahora las clases de corriente. Bueno, esta parte ustedes lo pueden leer, es teoría. Vamos a pasar aquí. Intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica es la medida de la cantidad de carga que pasa a través de una sección del conductor en una unidad de tiempo. Y la carga, que es, como en el anterior tema vimos cargas, las cargas generan fuerzas, ¿sí? Ya. Entonces, cada electrón tiene su carga, ¿no? Tiene su carga y se mueve por el conductor. Este es un cable, pues. Este es un cable. Y dentro del cable están moviendo los electrones, ¿no? Mayormente este cable es de cobre. ¿Sí? De cobre, los enchufes, todos los cargadores tienen cobre, porque es un buen conductor. ¿Por qué no le ponen otro? ¿Por qué no le ponen aluminio, no sé, otro hierro, por ejemplo? Bueno, el hierro es muy pesado, ¿no? No podrían ponerlo eso. Podrían poner aluminio, el aluminio es muy flexible. Podrían poner hasta oro, se puede poner oro. El oro es un buen conductor. Pero imagínense poner oro en los cables que están ahí en los postes, no tendríamos cables, ¿sí o no? Entonces por eso es que no se pone oro, aparte de otras propiedades químicas del oro, ¿sí? Ya, ¿cómo hallo esa intensidad de corriente? Se halla con esta formulita, ¿no? La corriente eléctrica es igual a la carga sobre el tiempo. O sea, ¿cuánta carga pasa, como dice aquí, a través de una sección del conductor? En
en un determinado tiempo. Entonces, así se halla la intensidad, de acuerdo a cuántas cargas estén pasando sobre el tiempo, sobre un tiempo, ¿no? Unidades. Q es Coulomb, eso ya hemos visto en el tema anterior. T es tiempo, que está dado en segundos. Y la letra I es ampere. O sea, la intensidad de corriente eléctrica se mide en amperes o amperios también. Cuando estudiamos los primeros temas de física, estudiamos las magnitudes fundamentales, ¿sí? Que eran 7. Longitud, masa, tiempo, temperatura termodinámica, y ahí también vimos la intensidad de corriente eléctrica, cuya unidad era el ampere. Y eso se les tomó como de lección oral también, ¿no? Entonces ahora estamos viendo eso. Entonces el ampere según el sistema internacional, ¿no? Según el SI, el sistema internacional. Aquí también nos recalca eso. La unidad de intensidad de corriente en el sistema internacional es el ampere, en honor al físico francés André Ampère, que vivió en el siglo XIX. Ya, primera formulita entonces que debes acordarte. La intensidad es igual a la carga sobre el tiempo. A ver, con esta formulita podemos hallar esto, ¿sí? Se puede hallar, ¿no? A ver, este ejemplo, falta completar ahí estos espacios en blanco y listo. Vamos a preguntar a alguien, ya, a ver si están atentos. A ver, ¿cuánto sale la corriente aquí? Respuestas. Dice, ¿cuál será la intensidad de la corriente en una sección de un conductor si por él circula, bueno, aquí no se ve, ¿no? Por él circulan 320 Coulomb. Pero Coulomb es la unidad de ¿quién? De la carga, pues, ¿ya? Bueno, aquí no salió completo, pero por aquí voy a decir, si por el conductor circula 320 Coulomb, esto es carga. O sea, esto es Q, que aquí puedo poner. Porque la unidad de la carga es el Coulomb, 320 Coulomb. Listo. El tiempo, 2 minutos, pero el tiempo en qué debe estar, en segundos. Entonces, 2 minutos por 60, ¿no? Por 60. 120 segundos. Tiene que estar en segundos. Reemplazamos aquí. Entonces, la intensidad de corriente va a ser la carga, que es 320, sobre el tiempo, que es 120. ¿Cuánto es eso? A ver, dividan. Dividan. 8 tercios, ya, pero con coma decimal. $2,222. A ver, ¿cuánto sale? 8 tercios, dice, ¿no? 0,0 cuarta, claro. 2,666, claro. Muy bien, 2,666. Bueno, vamos a aproximar a 7. 2,7 amperios. Esa es la intensidad de corriente. ¿Sí? Muy bien. Ahora, pero ¿y eso para qué nos sirve, no? De repente pueden decir,
A ver, si alguien tiene a la mano su cargador de celular, ahí se va a dar cuenta cuánta corriente puede entrar a tu celular. A ver, quien tenga su cargador a la mano, a ver, revisen. ¿Cuánta corriente entra a tu celular? En el cargador está. A ver si son observadores, se van a dar cuenta. ¿Se han dado cuenta? $0,15. Poco más, creo, ¿ah? Poco más. Ya, si ahí ustedes ven su cargador, algunos está en inglés, dice input, output. Donde dice output, dice 5 voltios. Ese es el voltaje con el que funciona el celular. Pero la corriente que entra es 1 amperio, debe decir. En algunos dice 1 amperio, en otros dice 850 miliamperios, etc. ¿Y cómo sé que es amperios? Bueno, por la letra A, pues. A es el símbolo de amperios. ¿Se dan cuenta? Ahí está, ¿no? En el cargador, entonces. Bueno, en la siguiente clase vamos a seguir viendo eso. ¿Qué cosa es el voltaje? ¿Qué cosa es la resistencia? Ya hemos visto qué es la corriente, ¿no? O la intensidad de la corriente. ¿Ya? Entonces, eso quería que se den cuenta, porque eso se utiliza, pues, ¿no? Cada rato ustedes están utilizando, cargando su celular. ¿Qué pasa si el celular lo dejas cargado toda la noche? Se va, pues, se malogra, ¿no? La batería. ¿Por qué? Porque toda la corriente que entra es como si fuera agua. A un reservorio empiezas a llenar agua y lo dejas ahí, ¿qué pasa? Se va a rebalsar, ¿no? Entonces, es muy perjudicial la intensidad de corriente si lo dejamos por mucho tiempo. Se malogra tu batería. Ya, muy bien, chicos, nos quedamos aquí. Cumplan con la tarea del tema anterior, no se olviden. Y esto ya van haciendo el resumen. Ya la siguiente clase terminamos y hacemos problemas. Hasta luego, alumnos.